En el intento de poder definir si la sociología es una ciencia científica, si reúne las características para ser considerado un saber científico, nos encontramos con algunas problemáticas que tienen que ver puntualmente con tres planteos epistemológicos. El primero de ellos es la ruptura con el sentido común. Este se enfoca en dejar claro que toda investigación científica accede a una forma de conocer que se diferencia totalmente del sentido común. Es decir, es un conocimiento distinto porque se obtiene por diferentes medios, utilizando diferentes instrumentos, y que se diferencia completamente del sentido común. Sin embargo, en el caso de las ciencias sociales, en el campo de las ciencias sociales, en el ámbito de los fenómenos que se ocupa, esto genera una dificultad específicamente porque ese objeto de estudio es un objeto social, digamos, es la sociedad. Entonces, ahí se plantea un primer punto. Y en este marco, Bourdieu va a sostener que la sociología, para poder tener un conocimiento científico y válido, va a tener que romper con el sentido común, para desde ese lugar poder hacer una reflexión sobre su objeto de estudio y también poder construir teorías sobre ese objeto de estudio. Para ello, bueno, va a tener que reflexionar, cuestionar, examinar, va a tener que dejar de lado las opiniones, las creencias, los prejuicios, todo eso que es preconceptual. El segundo planteo epistemológico, o la segunda problemática, está relacionada con las dicotomías que se dan en el conocimiento o sobre el conocimiento de la realidad social. Y esto se relaciona directamente ya con la cuestión práctica, eh, con la acción, digamos, de conocer a lo social. Se relaciona específicamente con los posicionamientos, con las perspectivas que va a asumir, en este caso, el observador, que sería el científico social, en la tarea que realice del conocimiento de la sociedad. Esto va a poner en evidencia que tiene una visión particular, digamos, y específica, un posicionamiento propio sobre lo social. Y aquí aparecen tres puntos. Si esa perspectiva o ese posicionamiento teórico va a estar enfocada en lo individual o en lo colectivo, en lo macrosociológico o en lo microsociológico, y en lo diacrónico o en lo sincrónico. Es decir, se plantean como posturas opuestas, diferentes, contrarias, como dos polos marcadamente diferenciados. Bueno, este es otro de los planteos epistemológicos en el conocimiento de la ciencia social, o en poder definirla a la sociología. Pero también es importante aclarar que todos son válidos, es decir, más allá de que se presenten como opuestos, también son válidos. Entonces, una de las dificultades que se nos presenta al momento de poder definir, ¿no es cierto?, el objeto de estudio de la sociología va a ser eso, es decir, desde qué lugar lo vemos, qué perspectivas tomamos, nos enfocamos en lo individual, en lo colectivo, nos enfocamos en lo macro, en lo micro. Siempre eso va a quedar latente, por eso justamente la sociología y las ciencias sociales tienen esta particularidad de no ser ciencias cerradas, compactas, sino justamente que tienen esa amplitud.
El tercer planteo epistemológico o problemática, si se quiere el término, es la posibilidad de la objetividad en sociología, bueno, y en las ciencias sociales también. Bueno, respecto a esto, una de las tareas de la ciencia es alcanzar un grado, digamos, de objetividad en los conocimientos o en los saberes que produce. En el caso particular de la sociología, esto se presenta un poco como un terreno con dificultades porque aparecen algunas preguntas puntuales, pero esencialmente porque eh, hay ciertas dudas sobre si el conocimiento que tiene la sociología es científico, tanto por el lado del objeto de estudio, que es el mismo ser humano, digamos, como parte de la sociedad. No nos olvidemos que el objeto de estudio de la sociología son las colectividades sociales humanas, sino también por el sujeto que estudia, es decir, el científico social en este caso, si tiene la objetividad necesaria para alcanzar esos conocimientos que tengan el rango de científico. Y algunos interrogantes que dejan flotando la duda es justamente si es posible ser objetivo en ciencia social, si se pueden controlar los aspectos subjetivos, los valores, al momento de que podamos insertarnos en la sociedad y conocer a los fenómenos sociales, si podemos despojarnos de las ideologías o de las influencias ideológicas. Todos estos puntos que aún se debaten al interior, digamos, del campo de la sociología, son los que plantean el tópico principal de este tercer punto, justamente esto de si realmente existe la posibilidad de la objetividad en sociología. En relación a este punto, tres autores nos van a dar las miradas, tres autores clásicos. En el primer caso, Durkheim, desde un enfoque positivista, va a plantear que sí se puede alcanzar la neutralidad objetiva y poder tener una ciencia que esté libre de valores para que desde ese lugar pueda alcanzar o llegar a tener un rango y un estatus científico. Durkheim para ello va a plantear que la sociología debe ocuparse o debe abordar los hechos sociales como cosas y debe desde ese lugar distanciar al objeto de estudio del sujeto para desde esa situación se pueda generar una neutralidad, en este caso del observador, que es el cientista social o científico social, buscando, y acá podríamos retomar un poco aquellos aportes de Comte, que esta ciencia social alcance leyes y regularidades empíricas que permitan poder predecir el funcionamiento de la sociedad, controlar el funcionamiento de la sociedad. Es muy importante esto, la intención para Durkheim es que la sociología pueda alcanzar leyes sociales de carácter general. El segundo pensador es Max Weber. Él reconoce de que la ciencia social necesita tener este grado de objetividad y él lo lleva al plano de los valores, es decir, pone la cuestión sobre los valores en dos sentidos. En primer lugar, los valores del investigador, y en segundo, sobre las acciones justamente del propio hombre. Sostiene que la realidad social e histórica es amplia, compleja y se conforma de múltiples elementos que están relacionados. Por ello, el abordaje siempre va a ser algo difícil en la totalidad. Es decir, difícilmente se puede hacer un abordaje sobre la totalidad de esta realidad histórica y social.
En este caso, el investigador lo que hace puntualmente es hacer recortes significativos, y esos recortes están marcados por un posicionamiento teórico, conceptual y de visión que tiene. En ese recorte, ese recorte, digamos, está trazado o está marcado por los intereses que tiene este observador e investigador, por los valores, por la cuestión cultural. Esa selección que hace el observador no es neutral, está marcada por eso. Y retomando al inicio de lo que plantea Weber, es la importancia que tienen los valores, en este caso del observador o investigador. O sea, esa delimitación que hace el investigador sobre el objeto de estudio, sobre un hecho social, sobre un acontecimiento, naturalmente hace que se seleccione algo, pero también se deje de lado otra cosa. Sintetizando la mirada de Weber, podríamos decir que la ciencia social necesita tener ese grado de objetividad, pero también esa objetividad aparece limitada. Limitada porque la realidad social es muy amplia y difícilmente se la pueda abarcar en su totalidad. Y en segundo lugar, limitada también porque el recorte que va a hacer el investigador está marcado justamente por los valores que él posee para hacer su estudio y su análisis. No nos olvidemos que el investigador es parte de este entramado social y significativo, y justamente al ser parte siempre se pone en duda o en cuestión de que tenga la objetividad requerida para hacer el estudio de las ciencias sociales. Y en tercer punto tenemos a Marx y el marxismo, que van a plantear que es imposible que la ciencia esté libre de valores. Es más, desde una postura muy radicalizada, ellos sostienen que hablar de neutralidad en la ciencia es en realidad todo un argumento ideológico que lo que busca es ocultar y a la vez no permite que se revelen la realidad tal cual es. La ciencia, para estos pensadores, se origina en un marco ideológico, y ese marco ideológico corresponde siempre a una clase dominante. Por ello, tanto los conceptos, las ideas van a estar determinadas y van a ocupar en algunos casos lugares centrales y en otros lugares secundarios o periféricos en relación a los intereses de esta clase dominante. Es decir, que la ciencia social no está al margen de la clase ideológica que domina cada tiempo histórico, sino todo lo contrario. Esa clase dominante es quien impone la ideología, es quien le da forma a la ciencia social, le da significado. Ya cerrando con este video, lo que podemos advertir es que en relación a todos los puntos abordados, a todas las problemáticas, a todos estos debates epistemológicos que aún están vigentes, lo que sí advertimos es que el conocimiento científico de lo social es una cuestión, en primer lugar, compleja, problemática, está sujeta a controversias, genera y plantea grandes discusiones y debates. Por eso, al definir a la sociología, al tratar de encontrar una definición, en muchos casos vemos poco consenso. Muchas veces hay diferentes posicionamientos en relación a qué es la sociología, de qué se ocupa, si es una ciencia, no es una ciencia, es una disciplina.
Y todo esta falta de consenso, este poco consenso, eh, está, tiene como punto de partida la diversidad de formas en cuanto a las metodologías que se trabaja, los aspectos que se abordan, porque hay una gran cantidad de posturas teóricas y que abordan a la realidad o al fenómeno social desde diferentes miradas, desde diferentes posicionamientos. Eh, es claro de que la sociología es una ciencia social, pero que aún está en debate muchos de sus temas centrales y neurálgicos al momento de poder ser precisos y poder dar definiciones y campos de estudios y objetos de estudio de manera acabada.